Bien, buenas noches, mis hermanos, maestro. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que nos compete a cada uno de nosotros. Un tema que entiendo que es importante para cada ser humano. Pues como cuanto habla el mismo apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, entendiendo que todos somos pecadores, necesitamos esa justificación, esa salvación que solamente viene a través de Cristo. Y para esa salvación necesitamos fe. En esta ocasión vamos a tratar la fe desde el punto de vista tanto desde el apóstol Pablo como de Santiago y cómo cada uno de ellos la trata. Se podría pensar que entre ellos se contrapone o que uno habla en contra del otro, pero a la luz de la Biblia nos daremos cuenta que uno complementa al otro. Les invito antes de empezar que inclinen su rostro para orar a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ahora que vamos a estudiar, dilucidar tu palabra, permite que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y la comprensión, Señor, de la misma, y que el mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a tratar este tema bajo el título Una fe que salva y que se ve. Vamos a empezar desde el libro, o la carta más bien, que escribió Pablo a los romanos. Vamos a tomar el capítulo 3, verso 28. Pero vamos a empezar con los primeros versículos para entender un poco mejor el contexto en el que escribe Pablo a la iglesia que está en Roma. Entendiendo que Pablo escribe preso. Entendemos que Pablo estaba preso en Roma. Le habían dado, por decirlo así, una cárcel domiciliaria. Le pusieron un guardia, estaba preso en una cárcel, y Pablo entendemos que tuvo esa facilidad para escribir. Entendemos que escribió varias cartas preso desde Roma. Y empieza hablando Pablo los primeros versículos del capítulo 3, hablando tanto a los judíos como a los gentiles, entendiendo que la iglesia en Roma tenía tanto como personas judías, asimismo como gentiles, que ambos se habían convertido al cristianismo. A raíz de que los judíos se apoyaban más en la ley, entendemos que los judíos, aparte de los mandamientos de la ley de Dios, tenían más de 600 normas para cubrir estos mandamientos. Se había vuelto costumbre darle mucho más énfasis a lo que eran la ley, a lo que eran esas normas que debía llevar cada judío, y estos judíos que se habían convertido al cristianismo también tenían esa misma línea, por la cual Pablo le hace énfasis que tanto judíos como gentiles y cualquier persona somos pecadores, así como lo menciona en los versículos del capítulo 3, del 10 al 12, como está escrito, menciona: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo haciendo referencia al Antiguo Testamento de que no hay nadie que sea justo delante de Dios, que por más normas, por más leyes que los judíos quisieran poner por encima de cualquier cosa, esto no los hacía justos. Por eso el énfasis de Pablo de que la salvación, la verdadera fe, no venía netamente por observar solamente la ley de Dios, sino que como todos éramos pecadores, todos habíamos pecado contra Dios, ninguno éramos merecedores. Por cuanto Pablo entonces llega a la conclusión en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En esta ocasión Pablo quiere resaltar que la verdadera fe viene a través de la fe en Jesucristo. Que la verdadera fe viene no por creer
que hemos observado tantas leyes o guardado tantas leyes, sino que en primer lugar viene por mi confianza, por mi fe, por esa creencia que yo le deposito entonces a Jesús, y Jesús es quien me justifica. Por como él dice en el mismo verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por la cual la ley pregunta? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo hace hincapié en lo que es esa fe verdadera en Cristo Jesús, que no solamente es a través de la ley. Pero es importante ver que si nos vamos entonces desde la perspectiva del apóstol Santiago, podríamos ver que aparentemente se contrapone, pero en realidad no es así. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versos 17, vemos entonces que nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago en esta ocasión le está escribiendo a los judíos cristianos que están en el exterior, en todo el imperio romano, distribuidos, y les escribe esta carta, haciéndole énfasis de que las obras es importante en el aspecto de que uno debe ser coherente. Aquí podemos entonces ya empezar a entrelazar. Pablo entonces nos dice que es importante, sobre todas las cosas, tener esa fe en Cristo Jesús, no solamente por la ley. Y asimismo entonces viene Santiago y dice que esa fe debe verse entonces a través de nuestros actos. Esa fe en Cristo que menciona Pablo debe tener frutos. Básicamente Santiago nos dice que debemos ser coherentes con esa fe que tenemos en Jesús, esa fe de la cual habla Pablo. Y es muy importante, eso lo aplicamos hoy en día, porque si usted sale a la calle, si usted sale a cualquier lugar, en cualquier esquina se para y empieza a preguntar, ¿eres cristiano? ¿Crees en Dios? Muchas personas le dirán que sí, y más en nuestro país, que somos un país de ascendencia católica, cristiana protestante, por lo cual podemos decir que muchas personas sí creen en Dios. Ahora bien, ¿somos coherentes o son coherentes esas personas que dicen creer en Dios? ¿Es coherente los actos de esas personas que dicen que tienen fe en Jesús? Si ya empezamos entonces nosotros a evaluar, si empezamos a ver lo que son los actos, los frutos que tienen las personas en el día a día, afuera en la calle, vemos que no necesariamente entonces se aplica lo que quiere decir el apóstol Santiago. Por la cual entendemos que las dos son muy importantes. Asimismo también podemos llegar a la conclusión de que no es Pablo contra Santiago, no es la fe que dice Pablo con la fe que describe Santiago, sino es la fe que pronuncia Pablo en Cristo junto con la fe que recalca Santiago a través de los frutos que demuestra esa verdadera fe. Otro punto importante que asimismo podemos sacar, y es que una vez que tenemos esa fe en Jesús, que creemos en Jesús, y Jesús viene a nuestro corazón, entonces nos transforma. Esa transformación que viene a través de la confianza y la verdadera fe en Cristo, esa transformación cuando nosotros profesamos que creemos en Jesús como nuestro único Salvador personal, entonces el Espíritu Santo se encarga de hacer esa transformación y como resultado entonces tenemos esos frutos, esos frutos que se demuestran a través de nuestras obras, como recalca, como habla el mismo Santiago. Por la cual entonces podemos asimismo llegar a la conclusión de que, como ya mencionamos, Pablo no se contrapone a Santiago, ni viceversa Santiago contra Pablo, sino que uno confirma al otro. Pablo, que habla de esa fe en Jesús, que habla de que la justificación solamente viene a través de Cristo, entonces viene a confirmarlo el mismo Santiago, de que esa fe en Cristo entonces se demostrará a través de nuestros actos.
de que esa fe en Cristo entonces se demostrará a través de nuestros frutos en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Por eso la invitación en esta noche es que como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, como profesamos que entonces creemos en Cristo y que tenemos esa fe que nos justifica de nuestros pecados, la demostremos en nuestro día a día. Podamos demostrar esa fe en Cristo a través del trato con mi prójimo, a través de mis palabras, de mis pensamientos y de mis actos, no importa siquiera que nadie me esté viendo. Y entonces llegaremos verdaderamente a tener esa fe que se muestra a través de los frutos y que asimismo entonces daremos un testimonio de que la fe en Cristo transformó nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que procuremos entonces la fe en Cristo Jesús. Que procuremos entonces tener esa fe que es la única que nos justifica de nuestros pecados, la fe en Cristo Jesús, y que asimismo una vez que aceptemos esa fe, entonces el Espíritu Santo obrará y transformará nuestra vida y se verá los resultados, se verá a través de nuestros actos, de los frutos que daremos a un mundo que necesita de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos porque en esta noche nos mostraste que la verdadera fe solamente está en Cristo Jesús, pero que esa fe que solamente viene de Cristo Jesús no solamente se queda en lo teórico, sino que se demuestra en lo práctico. Que esa fe se demuestra una vez que nuestra vida empieza a ser transformada por el Espíritu Santo y entonces a través de los frutos muchas personas se van a dar cuenta de que tenemos esa verdadera fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir completamente para ti y a demostrar esa fe con un mundo que tanto necesita de ti. Te lo pedimos, Señor, y así mismo te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.